Recuerden, tipo de fractura, trazo transverso, lineales, oblicua, no desplazada, 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 tallo verde y todo. Quizás lo más claro en este es, les pueden preguntar qué tipo de paciente se da la fractura del tallo verde. ¿Ok? Para los dos que llegaron tarde, ¿en qué tipo de paciente se da la fractura del tallo verde? Muy bien. Según el tipo de localización, este va a ser proximal, puede ser tercio medio, o medial o distal. Claro. Según el grado de estabilidad se clasifican en estables y no estables. Aquellos que son estables se denominan, por ejemplo, cuando hay alineamiento. No hay pérdida de contacto entre las superficies fracturadas. Bien, mantienen alineados en su posición. En paciente pediátrico buscamos eso. Una vez tenemos, le vamos a dar estabilidad con un yeso o con una piedra. Y las no estables o desplazadas, como estas. Bien. Hablamos con ustedes sobre qué es una fractura de Galeazzi y una fractura de Montegia. ¿Sí, no? Sí, vamos a ver. ¿Sí? De acuerdo al grado de desplazamiento, se clasifican en no desplazadas y desplazadas totalmente. Pueden ser extraarticulares o intraarticulares. ¿Okay? El grado de desplazamiento en el paciente adulto determina que una fractura sea de tratamiento quirúrgico. Son clasificaciones nada más, estamos recordando todo eso. Seguimos según el grado de desplazamiento, además de ser desplazadas y no desplazadas, existen otro tipo de clasificación, como estas, que son una, angulada, cabalgada e impactada. Ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto? Para que ustedes sean cada vez más específicos en la descripción y en la referencia del paciente con una fractura. ¿No? Vamos a escribir fractura del fémur distal, en este caso impactada, cabalgada, angulada. Para eso sirve, para dar una impresión de qué es lo que está sucediendo en ese paciente. Según la integridad de la piel se clasifican en cerradas y abiertas. La abierta es un mundo aparte, se llama fractura expuesta, dentro de poco lo vamos a ver. Bien. Según las causas pueden ser, ya lo vamos repasando, traumáticas, patológicas y políticas. Este, por ejemplo, es una fractura patológica. ¿Okay? Cuando era estudiante era difícil comprender cómo voy a diferenciar entre una fractura patológica y una fractura, en este caso, por trauma. ¿Okay? Las fracturas por trauma son claras y evidentes. Se evidencian en la radiografía el trazo. Una fractura patológica es una fractura insidiosa. Entonces, si yo veo la radiografía, vean, pareciera que está normal, pero lo pueden ver, tiene imágenes en sacabocado. Falta masa y densidad ósea. Y lo más importante, las fracturas traumáticas tienen eso como antecedente, trauma, golpe. Las patológicas son de presentación insidiosa. El paciente llega a la consulta y dice, no, doctor, yo no me caí, no me golpeé, no tiene antecedente traumático. Entonces saca una radiografía y si tienen esto, tienen que pensar en una fractura patológica. Las fracturas patológicas pueden ser de origen primario y secundario. En patología ustedes vieron que hay tumor primario y secundario. El primario es donde se produce la lesión, ahí apareció la fractura. Y secundario es paciente que tiene, por ejemplo, sea de pulmón, las células cancerígenas migran, hacen metástasis a nivel tejido óseo, invaden las corticales y es el diagnóstico secundario. Bien, y el otro es por estrés, recuerden. En la bailarina, en el militar, en el policía, cuando están en el entrenamiento, se producen las fracturas por estrés. Es como que algo que ya nos da ese inicio. Llega un paciente militar, o llega un paciente policía, o llega, por ejemplo, un gimnasta, o llega una bailarina, entonces tiene que pensar en y más todavía cuando le dice estoy en preparación para una competición. Es la típica, siempre tienen una lesión cuando mencionan ese tipo de antecedentes. Según el número de fragmentos, estos pueden ser completos, incompletos y segmentarios. ¿Okay? Entonces, en traumatología no existe el término fisura. Pecado para ustedes es decir a alguien con una radiografía que tiene una fisura. No
existen las fisuras en traumatología. O son fracturas completas, incompletas o son segmentarias. Y esto va de la siguiente forma. Tenemos un trazo que solamente abarca una de las corticales, entonces hablamos de fractura incompleta. ¿Okay? En el paciente pediátrico esto es lo que llega a ser fractura interverde, porque además de fracturarse, se va a angular. Fracturas completas. Toda la cortical queda comprometida. ¿Okay? Y fracturas segmentarias. Y estas, por ejemplo, a veces pueden ser bifocales, trifocales. La palabra focal quiere decir cuántos focos de fractura hay. Si tiene 2 focos, entonces es bifocal. Si tiene varios, puedes decir que es segmentaria y esta. Primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, cuarto segmento. Primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Fractura segmentaria. ¿Bien? Vamos. Tienen que comprender cómo funciona la formación del callo óseo, porque de esto depende la consolidación, la pseudoartrosis, el retardo de consolidación. ¿Ok? Me estoy deshidratando lentamente. La situación de una fractura van por periodo de consolidación, van por fases. La primera fase se llama la fase de hematoma. ¿Ok? Y consiste en lo siguiente. Cuando existe una disrupción de la continuidad del tejido óseo, además de romperse, también se lesionan las partes, en este caso las arterias, las venas, el periósteo que queda lesionado. Entonces, ahí se produce el hematoma. ¿Ok? El hematoma, ustedes ya saben qué es. Es el acúmulo de células vasculares, en este caso sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y también interviene lo que es la señalización celular. ¿Bien? A ver, menciónenme 3 moléculas de señalización celular. Los que llegaron tarde. Ustedes, señorita. 3 moléculas de señalización celular. Usted. ¿No llegó? Sí, llegó la de Andrés. ¿Segura? Usted, dígame. 3 moléculas de señalización celular. ¿Quién quiere ayudar? Monocito. Moléculas. No sé. Interleucinas. Muy bien. 1. Vamos. Moléculas de señalización celular. Tumoración alfa. Muy bien. Factor de necrosis tumoral. Otra. ¿Qué más? Histamina, bradicimina, serotonina. Gran cantidad. Leucotrienos, tromboxanos. Cuando ustedes llevaron patología, hablaron de lo que se llamaba inflamación celular, ¿verdad? Y el proceso de inflamación se generaba cuando existía lesión celular. Una fractura es la que produce lesión celular. Sí. Claro que sí. Entonces, recuerden que en nuestro organismo las células no tienen ojos y tampoco tienen boca. Entonces todo ocurre por señalización celular. Cuando una célula sufre agresión, llora, expresa, libera sustancias, en este caso proinflamatorias, todas las que mencionamos. Y estas sustancias sirven para producir señalización celular. Es la forma en la que la célula pide auxilio, ¿no? Para que acudan a su llamado, nuestra primera línea de defensa. Bueno, ¿quién es la primera línea de defensa? Fisiología de Guyton. ¿Quién es la primera línea de defensa del organismo? Vamos. Tienen que comprender esto porque si no, no van a entender el proceso de la fase inflamatoria. Los monocitos y los neutrófilos. Muy bien. La primera línea de defensa. Los monocitos locales y los neutrófilos que acuden al llamado. ¿Ok? Bien. Ahora, las células se encuentran en el lecho vascular. La lesión es en la zona tisular. Estas moléculas de señalización celular sirven como para encender una alarma y acudan las células a ese llamado. A eso se llama señalización celular. Y recuerden que todo fenómeno es en cascada. ¿Bien? Señalización celular,
Por ejemplo, también la activación de la vía intrínseca de la cascada de coagulación. ¿Cuántas formas de activar la cascada de coagulación existen? 2. ¿Cuáles son? Extrínseca e intrínseca. Muy bien. ¿Por qué factor inicia la cascada de coagulación por la vía intrínseca? Vamos a hacer lo más interesante. Vamos a preguntarles cuáles son los factores de la coagulación. Vamos por acá. Factor número 1. Muy bien. Usted, factor número 1. Factor número 1. ¿Cómo no me mira? Factor número 1. Muy bien, fibrinógeno. Factor número 2. Protrombina. Factor número 3. Eso. Y por ahí se activa la vía intrínseca, por el factor tisular. Algunos de ustedes se han preguntado qué es el factor tisular. Es la misma versión del lecho vascular, el lecho tisular. Por eso es que el factor tisular activa la vía intrínseca de la cascada de coagulación. Factor 4, calcio. Factor 5, proacelerina. Muy bien. Factor 6, No hay. no existe. Factor 7, Proconvertina. proconvertido. Muy bien. Factor 8, Antimorfílico A. muy bien. Factor 9, Antimorfílico B. excelente. Factor 10, Stuart. muy bien. Factor Stuart. Factor 11, Antimorfílico C. perfecto. Factor 12, Hageman. excelente. Muy bien. Es importantísimo conocer esos principios. No puede, ahora, porque ¿saben para qué sirve? Sirve para todo la medicina. Por más que yo sea traumatólogo, no debo de ser médico. Tienen que saber. Una pregunta con los que lo van a torturar. ¿Cuáles son los factores de vitamina K dependientes? Toda la vida les van a preguntar. 9 y 10, 7, 9 y 10, 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9, excelente. La mnemotecnia es 1972. 10, 9 seguidos. Se llaman factores vitamina K dependientes porque en el paciente que tú tienes una lesión hepática o tienes carencia de esta vitamina, no se produce y presentan cuadros de hemofília. La sangre de este paciente no coagula. Pregunta: ¿dónde se produce la vitamina K? ¿Sabían que es resultado del metabolismo de la microbiota? Las bacterias que nosotros tenemos en el intestino son los que producen vitamina K. Sigamos. Señalización celular, entonces. Se rompe el hueso y se liberan todas estas sustancias. Las células acuden al llamado para consolidar, por ejemplo, la activación de la vía intrínseca. El factor tisular desencadena, por ejemplo, que el fibrinógeno se convierta en redes de fibrina. Para formar esto, se llama hematoma. Wow. ¿Okay? En eso envuelve una gran cantidad de células. A partir del primer día hasta el tercero y del tercero al quinto ya está consolidado la fase, en este caso, del hematoma fractular. Y aquí, a partir del quinto al 10º día, aparece lo que es la fase inflamatoria y la angiogénesis. El factor de crecimiento tisular, por ejemplo, es uno de los factores que estimula la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Muy bien, la creación de nuevos vasos. Entonces, y todo es tan simple, y si ustedes estudian, todo es tan simple y todo tiene un porqué. ¿Por qué se produce la angiogénesis? Porque cuando hay una disrupción del tejido óseo también se rompen las estructuras vasculares. Y una forma de que nuestro organismo se asegure de que las células lleguen hasta el foco, hasta la porción más distal, es produciendo angiogénesis. Y ahí va a existir un cambio. El hematoma, que además de contener células, también va a contener células madre. Y estas tienen la capacidad de convertirse o especializarse en otro tipo de células. Por ejemplo, ahí van a aparecer los famosos osteoblastos y los condrocitos, que son las células las precursoras para formar el nuevo tejido óseo. ¿Bien? Pasamos del 10º al, en este caso, hasta cerca de los 16 días, ahí hablamos de la formación del callo blando. ¿Okay? La formación del callo blando no es nada más que ese proceso de transición, de remodelación o de cambio de estas células
sanguíneas a células condroblásticas o osteoblásticas. Se va formando de nuevo tejido. Vean cómo va creciendo el tejido óseo. Se consolida. Para esta fase es muy importante comprender que tenemos factores biomecánicos y biológicos. Y si ustedes entienden esto, van a entenderse la artrosis y de consolidación. Factores biomecánicos es cómo el médico puede dar una estabilidad y dejar quieta la fractura para que esto llegue a consolidar. Consolidación es la forma en la que sanan los huesos. ¿Ok? Entonces, si una fractura es estable, o sea, no se desplaza, no tiene micromovimientos, entonces va a consolidar. Pero si el factor biomecánico no es bueno, entonces ahí se produce la fase de consolidación. Más simple todavía. Tenemos el hueso fracturado. Si yo esto lo dejo quieto, nuestras células van a ir construyendo, así como ese edificio, van a ir construyendo redes para unir las porciones fracturadas. Pero ¿qué pasa si la estabilidad no es buena? Se mueve y todo lo que se ha construido vuelve a la nada. Y vuelve a la nada, y vuelve a la nada, y vuelve a la nada. Entonces, ¿qué problema trae? No consolida. Eso produce o retardo de consolidación o pseudoartrosis. Enseguida, en breve, les voy a explicar eso. Y el otro factor es el biológico. Si además ese paciente tiene factores, por ejemplo, enfermedades metabólicas, diabetes mellitus, por ejemplo, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, paciente con alguna enfermedad sistémica, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, paciente que hace consumo de, en este caso, corticoides, todos estos pacientes van a tener factores biológicos que disminuyen. Entonces, no va a haber buen aporte de llegada de sangre, de oxígeno y los nutrientes que sean necesarios para poder formar cardiócitos. Dos factores son los importantes: la estabilidad o el factor biomecánico y el factor, en este caso, biológico. Muy bien, en esta fase es crucial, es importante. Luego viene la fase de la osificación o la formación del callo duro. Aquí el condroblasto se va a convertir en este caso en un osteocito. Bien, tercer a cuarto mes. Y vean cómo cada vez las redes son más densas. Simula inclusive la densidad ósea, las porosidades, todo lo que ustedes han visto. Entonces, aparecen esas nuevas células a nivel de esos extremos. Cuando se forma el callo óseo duro, ya es cuando este tejido óseo está consolidando de forma total. Y una vez se haya formado el callo óseo, ahí viene el proceso de la remodelación, que estaba integrada tanto, en este caso, por el endostio como por las células osteoclásticas. Simple, yo tengo una grieta acá, cuando soy albañil voy a colocar cemento, justo en la grieta. Y siempre queda como un reborde acá, grande, un matete para asegurarme que lo mío sea bien. Lo mismo en el tejido óseo. Luego tengo que afinar esto. Células osteoclásticas y el endostio. ¿Saben qué hacen? Lijan la parte de esto. Y ese fenómeno se llama remodelación. Muy bien, es más marcado en el paciente pediátrico que en el adulto. Tarda más en remodelar el paciente adulto. ¿Ok? Entonces, para eso sirve. Bueno. ¿Cómo voy a evaluar a un paciente que se está formando callo óseo? Bueno, con los signos clínicos. Siempre evalúan la funcionalidad de la extremidad. Y todo va en base a eso. Cuando el paciente llega fracturado, por ejemplo, fémur, tibia, lo primero que te pregunta el doctor: ¿cuándo voy a volver a caminar? Entonces, la evaluación del paciente con una lesión, con una fractura, va en relación a la funcionalidad y el tiempo. ¿Qué? Porque las fracturas se consolidan de forma diferente. Una fractura de una falange en 4 semanas está consolidada. Una fractura de fémur tarda aproximadamente 6 meses en consolidar. Esa es la diferencia. Son estructuras diferentes, uno es más grande, otro es más pequeño, entonces esa es la diferencia. El dolor. Si el paciente presenta dolor, entonces todavía no está curado de todo, no está consolidado. Puede que exista en este caso puentes todavía que no se hayan conectado. En el examen físico, la presencia de dolor o la presencia de una sensibilidad ante un posible foco de fallo. Si se mueve y molesta, todavía no ha consolidado. ¿Okay? Y la capacidad de soportar peso, miembros inferiores. Cuando el paciente logra caminar de forma normal, es que ya la fractura ha llegado a consolidar. Muy bien. Entonces,
Vemos acá. ¿Qué es eso, chicos? Tumor. Un calloso. Es un calloso. Es un calloso. ¿Ok? Entonces ahí se puede ver. El callo blando no es tan visible en la radiografía. Este es un callo duro. Pues en la radiografía buscan eso. Ahora, cuando la radiografía no es tan evidente como esto, entonces se solicita a veces tomografía. ¿Para qué? Para ver las nuevas trabéculas. Y cuando esto ya tiene trabéculas y no existe una discontinuidad, entonces hablamos de que estamos yendo a la consolidación. Recuerda, consolidación es el proceso por el cual las fracturas se sanan. Y, por ejemplo, otro signo radiológico es el de la regeneración. Fracturas diapicéreas a radio, se forma el callo exuberante y posteriormente remodela. En el paciente pediátrico no solo remodela el callo, saben que también remodela la alineación. Muchas veces a mí me toca atender pacientes pediátricos y llegan prácticamente con otro codo a nivel de calcio medio. Le haces la reducción, le colocas un yeso y le muestras al padre. Como ustedes, igual el padre sabe cuál es la alineación del hueso, entonces pero el codo está un poco doblado, no está anulado. Y tengo que explicarle que sí, pero que eso remodela y se alinea solo en el paciente pediátrico, en el adulto no. Entonces, es mágico, porque tú le puedes mostrar una radiografía que está totalmente angulado, pasan los 2 meses y está en pie. Y eso se debe a la capacidad que el paciente pediátrico tiene a nivel del periósteo, a la formación del callo. Respecto a consolación. Ahora vamos a hablar y vamos a ver si me quiero para